Maestra Andrea Torres Perdigón, bienvenida a Cambio. Muchas gracias. Entonces, Un motivo realmente interesante de conversación. Vamos a hablar de una tesis doctoral que se convirtió en libro, que se llama La literatura obstinada, la novela en Juan José Saer, Ricardo Piglia y Roberto Bolaño. Tres escritores geográficamente, vamos a decir, comunes de alguna manera, para hablar de cómo la literatura vuelve a preguntarse sobre cómo comunicarla, sobre cómo establecer una acción crítica sobre ella, sobre cómo las novelas en el muy cercano siglo anterior y no tuvieron un esplendor y lo siguen teniendo y siguen desarrollando nuevos formatos, ¿me parece? sí, perfecto. Bueno, la maestra Andrea Torres Perdigón es doctora y magíster en estudios romances hispánicos por la Universidad de París, Sorbona. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana. Investiga problemas de literatura hispanoamericana contemporánea, narratología, teoría literaria, géneros discursivos, literacidad y lingüística de corpus. Entre sus publicaciones recientes están Experimentación y representación en la novela colombiana actual, Juan Cárdenas, Margarita García Roballo y Juan Álvarez, publicada en el 2021. Ensayo, novela, las formas de la reflexividad, perdón, en Dietario Voluble de Enrique Vila Matas y El Mago de Viena de Sergio Pitol en el 2019. También El Río Sin Orillas de Juan José Saer y El Género Literario en el 2018. Actualmente, la maestra Andrea Torres se dirige el Departamento de Lenguas de la Universidad Javeriana desde el año pasado. ¿Cómo puede comunicarse? En verdad me parece muy sugestivo, me parece muy importante que desde la academia se pueda trascender a la sociedad para pensar en construir maneras de pensar las novelas que leemos, porque Pues, a ver, este es un trabajo que piensa justamente en un poco en la vigencia de la novela, como por qué seguimos leyendo novelas, por qué seguir hablando de la literatura como un arte, por qué también ahí donde la novela se piensa como arte es también un género muy comercial. Bueno, un trabajo que se adentra en esas contradicciones a veces del género que llamamos novela. Y para eso acude como a dos movimientos grandes, creo. Uno revisa varios problemas de la teoría de la novela, sobre todo del siglo XX, varios autores que son canónicos en el estudio literario. Y en el segundo movimiento acude también a tres autores del Cono Sur, que si bien tienen cierta cercanía geográfica, creo que la cercanía más fuerte es en la idea de novela que tienen y que trabajan. Una idea de novela en la que realmente hay una necesidad de cierta comunicabilidad de asuntos, pero esa comunicabilidad no pasa necesariamente por un lenguaje, digamos, o sencillo o prosaico o no en todos los casos. Entonces, hay una necesidad ahí de que la novela comunique ciertas cosas, de que sea legible para muchos lectores, pero el ser legible no quiere decir que sea necesariamente fácil, no es también una novela que busca interrumpir varias cosas.
Entonces puede que no sea una lectura necesariamente muy fácil en el sentido de que, no sé, ver una serie o ciertas series o ciertas películas, y algunas pueden parecer como entretenidas, ¿sabes? Sino son novelas que buscan comunicar algo, pero lo buscan también a través de sus formas, no solamente de las frases como tal, digamos, que están en esos textos. Entonces, parte de eso, pues, vamos a centrar en explorar por esas contradicciones. En un epígrafe dice, al decir esto, desde luego no estoy en contra de los lazos de la literatura con la vida, solo me pongo en duda la corrección del planteamiento del problema. ¿Se puede acaso decir vida y arte cuando el arte también es vida? Pues ese es un epígrafe de Judith Tinianov, que es uno de los formalistas rusos de comienzos del siglo XX, quizá más recuperado hoy en día en ciertos asuntos, de los conocidos, en un texto que se llama El problema de la lengua poética. Sí. Y yo creo que ahí parte de lo que trata de hacer este texto es dejar de pensar en que la literatura como fenómeno artístico es una cosa y la vida, sea social, individual, es otra, sino justamente que hay que, para pensar mejor ese problema, hay que pensarlo en el mismo plano. El arte también es vida, la vida también tiene otras dimensiones que podría ser arte. Y creo que ahí pues trato de insertar el texto en ese epígrafe, en una tradición que trata de pensar justamente el problema literario no como algo externo, no como algo que está afuera, no como algo que es solo de ciertas élites intelectuales o económicas, sino algo que es constitutivo de la vida social misma. Entonces, de ahí acudir a Tinianov, y también pues el rescate de Tinianov implica esa tradición que he tratado de pensar también la modernidad, tanto en sus potencias como en sus problemas. Sí. Las novelas en el siglo XX se fortalecieron como formato. De ese paso de una novela de finales del siglo XIX que tenía un corto psicológico, pasaron en forma contundente a narrar los estruendos del siglo XX, por supuesto, a transitar todos los discursos sociales, políticos y humanos posibles. ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que eso es un fenómeno interesante, Sí, porque de hecho antes del 19 uno podría decir que es como el boom de lectura de novelas, sobre todo en Europa. Y empiezan a leerse muchas novelas, a consumirse muchas novelas, y luego se empieza a pasar también a Alemania, a Francia, posteriormente pues a España y al continente americano también. Y ya en el 19 el formato de la novela es una cosa ya mucho más aceptada. Al comienzo era visto como un género un poco menor, como mirado por encima del hombro un poco, y sobre todo porque lo empieza a leer una masa de lectores que no leía antes, son las mujeres y los obreros, sobre todo. Claro, aparece, por ejemplo, los Penguin Books. Exacto. Y en un tren puedo ir con mi librito, con mi formato chiquito de un novelón grandísimo, entre mi gabardina a trabajar. Exacto, es un acceso, digamos, a la lectura y a un género, digamos, que es nuevo. El tema del cambio industrial, la distancia, la lectura fuera de otros escenarios, empezó a socializar, por así decirlo, la novela. Sí, en ese momento yo creo que sí. Lo que pasa es que en ese momento es vista justamente por ciertas clases sociales más dominantes como de manera despectiva, ¿sí? La novela es eso para mujeres o para la clase obrera, porque ellos todavía no tienen supuestamente cierta capacidad intelectual. En el 19 ya la valoración de la novela pasa a ser distinta, porque empieza ya a ser considerado no como un género menor, sino un género que empieza a ganar mucha más fuerza en varias lenguas, en varias culturas, o sea, empieza a adquirir un poco el estatus de arte, y el culmen de esto pues va a tener que ver con cierto realismo, lo que conocemos como realismo de la novela en el 19, pero ya como un género valorado positivamente. Y en el 20 yo creo que viene la consolidación efectivamente de un género artístico, pero ya no necesariamente por vías de realismo, sino a comienzos del 20, digamos, con el modernismo, sobre todo anglosajón, pero no exclusivamente, con unos experimentos, digamos, formales, con esto de conciencia, bueno, todo este trabajo que pasa por Joyce, por
incluso el mismo Marcel Proust, una experimentación con las formas muy fuerte a comienzos del siglo. Viene luego pues la experiencia de las dos guerras que marca un poco un momento de reflexión sobre muchísimos ámbitos de la vida social. Por el camino de Swann o de la sombra de las muchachas en Freud de Marcel Proust, íbamos con otra intención, ¿verdad? Pues digamos que es una intención que trata de modificar las formas en las que se estaba escribiendo, porque hay una cercanía también con los problemas biográficos y autobiográficos, Sí. que antes no se consideraba como muy relevante, pero también una experimentación con las formas de escritura muy fuertes. Sí. Pues, por ejemplo, hay donde hay autores que piensan que el modernismo anglosajón o ciertos experimentos de Virginia Woolf se alejan del realismo, hay otros que defienden que realmente es una continuación, una mejoría de ciertas técnicas, al punto que uno a veces piensa que está leyendo la conciencia de alguien cuando eso es completamente construido, solo con lenguaje. Entonces hay un avance ahí en cierto tipo de técnicas muy importante. Pero claro, de los 60 del 20 para acá pasan otras cosas con esa novela, ¿no? En los 60 viene, por ejemplo, en el contexto francés, viene lo que se conoce como el Nouveau Roman, con un nivel de experimentación mucho más fuerte, a veces muy ilegible también para ciertos públicos, muy cerca al cine, a la nueva ola. En el caso pues, latinoamericano viene lo que conocemos como mundo latinoamericano, entonces hay una serie de escritores que empiezan a leerse, traducirse, reconocerse, cuando antes Latinoamérica era invisible para el resto del mundo en esas dimensiones más literarias. A partir del 70 y tantos, Carmen Barcells hace estallar las narrativas latinoamericanas. Sí. Y hay como una idea también un poco de qué sería Latinoamérica para el mundo, y bueno, con todas las discusiones que puede haber ahí dentro del exotismo, de lo que se quiera. Pero digamos que los tres autores... Incluso de temas económicos, ¿no? Claro. El origen de la palabra boom. Sí. Han estallado las narrativas, ¿no? Como estallaron en su momento y se pusieron imposibles los precios del petróleo. ¿Verdad? Sí. Hay algo de eso. Hay también la idea de si es un fenómeno más editorial y comercial que propiamente literario, porque antes de decir que hay uniformidad en todas esas figuras, pues no necesariamente. Muchos se encuentran además en París. Pero digamos que hay algo también ocurre con esa forma novela, la experimentación empieza a tener lugar de otras maneras y Latinoamérica empieza a tener un lugar como más visible en ese género en términos mundiales. Los tres autores que se trabajan aquí son un momento posterior, a mí me interesaba un poco mirar después de eso que conocemos, si esté de acuerdo o no con la denominación, pero con lo que conocemos como un latinoamericano, qué estaba pasando con la novela. Y me interesaba ver un poco qué idea de novela era vigente ahí y qué contradicciones se mantenían y cuáles no. Entonces, parte de la elección de estos tres autores tiene que ver con autores, digamos, con el hecho de ser reconocidos en ámbitos académicos, pero también leídos por otro público lector, no necesariamente académico, unos más que otros. Por supuesto, Roberto Bolaño es una figura más conocida, quizá por fuera, Biblia y Sáenz son un poco más de culto, pero en cualquier caso tienen lectores en los dos ámbitos. Entonces me interesaba ver qué idea de novela había ahí y qué formas de novela había en ese contexto. Y ahí me voy a encontrar con tres rasgos específicos que son los que articulan parte del libro, y es que se sigue manteniendo una idea de que la novela es indeterminada, se sigue manteniendo una idea de que la novela está cercana a la experiencia burguesa, sea colectiva, individual, y la idea también de que la novela tiene una reflexividad, es decir, reflexiona sobre sí misma y sobre la capacidad de vínculo con lo real. Esos tres rasgos los veo constantes en ellos, si bien pues la forma en la que se encarnan en los textos pues, es singular. Pero sí veo ahí una vigencia de esa idea de novela muy moderna que ha tenido como esa historia. Más lo sabemos desde Aristóteles, la ficción no es la invención de mundos imaginarios, es ante todo una estructura de racionalidad, un modo de presentación que vuelve perceptibles e inteligibles las cosas, las situaciones, los acontecimientos. Jacques Rancière. Sí, ese es el segundo epígrafe del libro, que está centrado ya no en la novela, sino en la ficción. Sí. Y a mí me parece interesante porque a veces cuando se habla de literatura la gente piensa que uno está trabajando sobre otra cosa, de nuevo que no es el mundo, que no es la vida social, que no son las relaciones sociales. Sí. Y a veces en ese esquema o en esa forma de separar las cosas se olvida fácilmente la racionalidad, digamos, con la que funcionamos está construida también de ficciones. Ficción no es un sinónimo aquí
digamos, necesariamente de imaginación solamente o de mentira, es un sinónimo más bien de cómo hay unas formas de racionalidad que ordenan el mundo de ciertas maneras. Y pues Ranciano es un autor que ha trabajado bastante en eso, sobre todo en el siglo XIX, y cómo ciertas formas de racionalidad del siglo XIX operan también en el XX y en el XXI. Entonces, digamos que me interesaba destacar la idea de que cuando uno estudia literatura no está haciendo una cosa solamente, insisto, de un gusto particular, elitista, de cierto arte lejano a la gente, sino que está trabajando con formas de racionalidad, es decir, con formas en las que el mundo en determinado momento histórico. Entonces, trabajar con formas literarias implica, y por eso el epígrafe, ese acercamiento a cómo es que estamos pensando, cómo es que estos autores estaban pensando esa relación con el mundo. Es una forma de racionalidad de la ficción, y la ficción tanto literaria como otras ficciones que tenemos que no necesariamente hay otras ficciones históricas. Bueno, divide esta temática en 3 puntos esenciales para trabajar. ¿Por qué aún leemos novelas? Es una pregunta. ¿Cómo es posible que este tipo de texto sea el más popular en nuestras sociedades contemporáneas? Y una tercera pregunta que formula es, ¿acaso la novela se ha transformado por completo en otro tipo de texto en relación con los clásicos de los 3 últimos siglos? Qué fuertes preguntas, además. Sí, sí, por supuesto hay algunas que tienen un componente retórico en esa introducción, pero creo que sí Sí. responden al interés de fondo. Sí. Y es, como la novela se la acusa de comercial, y a veces Sí. se piensa que eso es un argumento como Para denigrar su estatus, sí. o para marcar una Y literatura vamos de a ver mejor que calidad. cuando se populariza es muy interesante, más adelante lo piensa incluso en una novela puesta en televisión. Sí, por ejemplo, o en cine, o en serie, o en serie. Entonces hay personas que piensan que se pierde algo de valor, Claro. pero al tiempo es un género que hoy en Que día perderá lo clásico, que perderá su vigencia, que perderá la historia, que se volverá light, que otros discursos la intervienen y la, y la lastiman. Exacto. Entonces hay como que en esa primera pregunta de por qué leemos novelas, de fondo siempre o siempre estuvo Sí. el interés por cómo es posible que la novela la acusen de comercial y de ser ya no artística por ser comercial, Sí. pero al tiempo sigue ocupando el lugar de lo que creemos que es artístico literario, ¿no? Incluso en términos de premios novelas, cosas. Claro. Entonces como que hay una contradicción ahí que me interesaba, bueno, y uno en últimas, ¿por qué sigue leyendo novelas? ¿Es solo porque cuentan historias? ¿O además de contar historias hacen otras cosas? ¿O cómo es posible que en el mundo, por ejemplo, de hoy, que es como el de las series de televisión, a una escala, digamos, masiva, cómo es posible que todavía haya personas que nos interesemos por novelas y prefiramos pasar tiempo también leyendo novelas? Claro, eso no es excluyente con las series, pero la pregunta de fondo era como, ¿y qué es lo que está vigente acá que hace que los escritores sigan dedicando y que hace que siga habiendo lectores para este tiempo? Esa es una base, digamos, de todo el trabajo, y parte de la respuesta yo creo que tiene que ver con esa vigencia por lo moderno, que creo que es algo que nos sigue atravesando con todas sus dificultades, con todo lo que hay que criticar, pero que en última sigue siendo parte de lo que estamos viviendo, digamos, no hemos salido de muchas de las contradicciones de la modernidad. El punto 2. El 2 de lo popular me interesa porque también ahí a veces se le acusa a este género de ser, al comienzo se decía que era muy popular solamente, entonces que eso estaba mal. Después pasa a ser elitista, entonces hay gente que dice que pues, no es para todo el mundo, y que sí, o qué sé yo, que o bueno, incluso en contexto colombiano, pues hay mucha gente, sobre ciertos autores colombianos, y sobre todo Gabriel García Márquez dice que hay esos para todo el mundo. Pero empieza a ser un género relevante cuando se vuelve popular en el sentido masivo. Claro. Si la novela solo está hablando pues a una élite intelectual, pues entonces no hay nada de transformación real. No hay transformación. Y creo que no es mi caso, ¿no? No hay una interpelación con la sociedad. No escribo para leerme a mí mismo solamente. No, y hay una discusión interesante hoy en día con los géneros de autoficción y todo eso que uno podría debatir, pero en efecto, cuando se escribe, no se está escribiendo solo para la
clase social, digamos, de quien escribe, ni solo para una sola persona. Entonces, digamos que ahí yo creo que cuando la novela se vuelve popular es un fenómeno interesante que hay que estudiar. Claro, es aquí donde reúne muchos formatos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, con este planteamiento hice un recuerdo de mi niñez, que fue para mí fantástico. Compartí con mis hermanas, especialmente con mi hermana mayor, porque comenzó algo fantástico en esa caja en blanco y negro que prendían de vez en cuando en mi casa para que las niñas no dejaran de leer. Se prendía la televisión solamente a unas horas y unos días determinados con esa intención, pues si no, pues uno quedaba ahí sumergido, llevado, total. Y sucedió algo increíble que provenía de unos actos muy privados que teníamos con mi hermana, que era todos los viernes comprar una revista donde venía una novela de Corín Tellado, que era impresionante. Todas eran unas tragedias de amor y comprábamos esa revista. Y luego veíamos una novela que además se hacía en vivo y en directo en Estados Unidos, que se llamaba Peyton Place, quizá la primera novela que se hizo para televisión, que se llamaba La Caldera del Diablo, donde un día llegó nada menos que Mia Farrow, que en ese momento vivía con Frank Sinatra, y un día llegó al set en vivo a grabar su personaje, a grabar no, a hacer en vivo y en directo como en un teatro, su novela con el pelo corto. Y esa fue su última escena. Pero a partir de ahí comenzó un radioteatro llevado a la televisión, porque la herencia fue el radioteatro, o la lectura de novelas en revistas, o esa socialización misma de un formato literario llamado novela, en el que convergían muchas vertientes. ¿Por qué? Pues porque justamente los géneros anteriores tienen otras características mucho más fijas, mucho más determinadas. Ahora, perdón, hago una salvedad. La gente decía que Corín Tellado era malísima, y sigo sosteniendo que no. Pues es que la acusación de lo popular sí, claro. ¿por qué? Porque ante un arte que se consideraba solo de ciertas clases Después de sociales leer, altas, afortunadamente, como privilegio de la vida, muchas novelas. entonces uno dice, claro, Sí, claro. si otras clases empiezan a leer esto, lo que es masivo es lo que está mal. Claro, y claro. ahí creo que hay una pregunta interesante y no necesariamente, o sea, puede que en esa masificación hay que estudiar qué ocurre y hay que estudiar por qué unas cosas tienen también ahí, la gente valora más unos textos que otros, porque Corín Tellado tuvo ese éxito, habría que entrar a mirar, digamos, ese caso puntual. Claro, Carlos Monsiváis lo analizaba después en un taller sobre telenovelas en México. Él tenía una defensa muy grande, obviamente, de lo popular, pues si había escrito 50 guiones para Pedro Infante, pues sabía por dónde iba el agua al molino, ¿verdad? Entonces, que también, pues tanto con la televisión y con las acusaciones a lo popular hay algo interesante. Monsiváis es una persona que rescató su cruz muy bien, tiene en uno de los ensayos una distinción entre lo entretenido y lo aburrido, que es clave, porque hay una idea de lo entretenido que muchas veces era determinado también por clases dominantes, por los dueños de Televisa, por los dueños de canales de televisión, y entonces ellos eran los que consideraban que podía ser aburrido o no para ciertos de audiencia que consideraban popular. Entonces, ahí viene la pregunta de, bueno, y entonces, ¿quién decide si la gente está lo suficientemente cansada o no, o si entonces las clases populares no pueden o no deben mirar qué contenido? ¿Quién está decidiendo sobre los contenidos? ¿Quién está decidiendo sobre qué es entretenido y qué es aburrido? Y claro, el juicio, digamos, del estudio literario más elitista va a ser el de sancionar, por ejemplo, casos como Corín Tellado, u otros en esa estirpe, digamos, en ese linaje, pero no lo condenan necesariamente por un asunto de la calidad, o cuando van a la calidad el argumento no es tan claro, sino el problema que tienen es que sea masivo. Entonces yo creo que la novela condensa tanto ese rol literario más artístico como el de la popularización de muchos temas, que es fundamental. Y claro,
tendría que ser popular y si no, varios escritores no usarían tampoco ese canal para hacer sus cosas. Se plantea aquí a qué llamamos literatura contemporánea y concretamente a qué llamamos novela. Hoy. Sí. Sí. Se quedó pensando. No, sí, pero este dicho así suena Sí. como mucho más fuerte lo que está Claro, quizá anunciado ahí, pero claro, sí hay una claro, cosa de eso. sí. Claro, hay un género Porque dice además que es un conjunto de preguntas que atraviesa la totalidad de este libro sí. o de esta tesis que está justamente traslapando un escenario público como este. La red ahora mismo. Sí. La virtualidad ahora mismo. Sí, pues ahí digamos que el que sea una novela hoy, yo creo que carga varios de sus rasgos históricos y aquí conecto con el último rasgo de la transformación que me quedó pendiente también. Es un género que hoy en día, digamos que conserva varias de esas contradicciones modernas ligadas a la clase burguesa, ligadas también a varios problemas de la modernidad, como el colonialismo, como el capitalismo, bueno, varios problemas que están ahí bastante mezclados, pero que hoy en día creo que sí tiene una transformación un poco más puntual y es que creo que está regresando a ciertas formas de narratividad, en algunos casos un poco más tradicionales con respecto hay un regreso de la suerte narrativa un poquito más tradicional, más reconocible, digamos, para los lectores, sin que eso implique necesariamente que no haya una potencia en los momentos en los que no es narrativa, porque ese es el otro rasgo, creo, fuerte, y es que la novela no siempre es narrativa, no se trata siempre de contar unas historias ya. ¿Sí? Creo que es un género que siempre está moviendo otras cosas además de esas historias o de la mano o en irrupción, digamos, con esas historias. Entonces la ventaja es que es un género que es narrativo, pero al tiempo también es muy potente cuando no es solamente narrativo. A diferencia, digamos, del uso de la narración hoy en día, que uno lo ve, por ejemplo, en medios digitales, venden esto del storytelling y aprende a hacer historias para todo, para vender, para lo que sea. Claro, las historias están en nuestra vida en muchas dimensiones. Claro, pero las novelas no y hay hacen muchas solo maneras eso. de leer. Sí, pero las novelas creo que hacen algo más que eso. Tienen una parte que es narrativa, por supuesto, pero tienen otras partes en las que diluyen e irrumpen con las formas en las que pensamos narrativa. Habla de movimientos homogéneos. En Gabriel García Márquez, en Mario Vargas Llosa, en Julio Cortázar, el abuelito del bullying, Carlos Fuentes, etc. Voy a una instancia, siempre es referencia al decálogo que escribió Carlos Fuentes sobre la novela, pero también cómo ese decálogo y esta reflexión que aquí se plantea vuelve y lo hace visible, lo hace contenible, lo pone ya en el discurso que está elaborando mucha de la gente que está en la cotidianidad y que lee novelas, porque aunque los hábitos lectores sean bajos, la gente lee novelas más que cuentos, a la gente le parecen complicados leer los cuentos, ¿sí? A mucha gente, algunas personas me han dicho, el cuento se me acabó muy rápido, leer poesía es muy difícil. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que parte de ese carácter más popular de la novela está ahí justamente, porque ahí donde el teatro, por ejemplo, tiene la particularidad de que cuando se escribe para ser actuado, implica que la lectura del teatro, digamos, tiene ciertas particularidades. Uno no lee teatro, pero digamos que está hecho para otro tipo, para una puesta en escena, está hecho en principio para otro uso. La poesía y el cuento son géneros, la poesía quizá que sea de los más exigentes en la lectura, y la gente siente a veces ahí que es un género con los códigos distantes, ¿no? Que si uno no conoce ciertas imágenes, pues no entiende algunas cosas, ¿cierto? Sí. O tiene la impresión de que tiene que entender todo un contenido, porque estamos en una época en la que se piensa además que los mensajes son diáfanos y son transparentes, ¿se entiende? Que la información está ahí, que eso es
Pues la poesía es un género que rompe con esa idea de lectura, porque no es una lectura así. Y el cuento, digamos que es un género que si bien es narrativo, yo pensaría que podría ser más masivo por esa razón también, porque lo narrativo siempre está más cerca de la experiencia política, digamos así. Es un género igual que, como tiene una elaboración tan, digamos, tan planeada, a veces tan cerrada en cierto aspecto, y poco tiempo para esta especie de proyección de personajes, pues es un género que poca gente hoy en día lee, ¿sí? Porque es un género que también exige, en Claro, el medio de cuento es lo un instrumento de denso. precisión y es muy difícil. Exacto. Entonces, no todos los lectores, digamos, un lector más masivo es más difícil que ubique o que se encuentre en grandes cuentistas. Eso no quiere decir que no lea cuentos, pero creo que lee menos que novela. La Claro. novela da la impresión efectivamente de un género que abarca más cosas, pero que por la Por ejemplo, que le prosa, dejaría transitar más sus emociones las emociones, la gente, por ejemplo, también o los discursos tiende a, políticos. exacto, Sí, o la idea misma del personaje. La gente claro. tiende a pensar que se identifica o no se identifica con lo que llaman un personaje, ¿no? Tanto que a veces mucha gente olvida que los personajes Lo no común de solo la son, humanidad, sus tragedias. o que son construcciones ficcionales también para ciertos efectos, ¿sí? Claro. Como que a veces la gente siente la identificación más fácil en una novela que en un cuento. Aunque bueno, lo de la identificación en lectura, digamos que eso es un poquito una trampa, porque eso no existe. Pero la gente tiende a proyectar varios asuntos más de ese orden en las novelas, porque hay más distensión, está más diluido en los episodios, más contenidos a veces políticos más específicos, en el cuento todo está un poco más cerrado. Entonces el esfuerzo de interpretación, digamos que es un Mayor, poco ¿no? diferente, sí. Muy bien, vamos a los tres autores que ha elegido: Juan José Saer, Ricardo Piglia y Roberto Bolaño. Los dos primeros argentinos y el último chileno. ¿Por qué esta elección? Porque cada uno una voz propia, pero en conjunto quería observar cosas muy puntuales vistas en los tres, no solo teniendo en cuenta esa cercanía geográfica. ¿Por qué? Pues digamos que yo ahí quería, primero, no quería justamente una lectura homogénea de los autores, ni una lectura en función solo de la región geográfica o cultural. Sí, Entonces, porque digamos no es una tesis que esté buscando que tenga ese afán enciclopédico, decir esta es una nueva generación o este es un grupo de autores que mantiene esto así, o sea, no son es el únicos, interés. irrepetibles, demás. Pues me interesa más la singularidad de los textos Claro, y no tanto una lectura tampoco cruzada de, el cono sur, entonces literario funciona así. No, hay otra cantidad de figuras, de autores y de claro. autoras ahí y no me interesaba un discurso, digamos, que fuera homogeneizar en términos de escuela o de generación, porque me parece que eso hoy en día en el estudio literario no es Ni muy de género operante, no ayuda. tampoco. Ni de género tampoco en este caso, aunque si hubiese hecho esta tesis hoy quizá hubiese otras figuras femeninas más presentes, Melanie Pitt, bueno, hay varias que podríamos pensar ahora. Pero digamos que parte de la lección era figuras singulares cuya obra hubiese generado cierta repercusión tanto en la crítica como en un público amplio, y donde hubiese un poco una relación particular con el género novela también. Entonces son autores que, si bien tienen cuentos, algunos tienen también poesía, digamos, Bolaño también tiene poesía, tiene cuentos, Saer también, Piglia se mueve más hacia el ensayo, poesía no Al tanto, cuento, el cuento y el al ensayo. cuento. Biblia hace unos Entonces, cuentos impresionantes. la idea era más como poder ubicar figuras en las que la novela tuviera un rol particular. ¿No? Y lo tienen los tres de maneras distintas. Saer es muy prolífico, tiene casi 12 novelas publicadas en vida. Pilla mucho menos, alcanza a publicar en vida pocas, 5 y con distancias casi de 10 Pues años. Bolaño murió muy pronto, pero sus Pero los últimos años producciones. fueron prolíficos y se centró bastante hacia el final en la novela. Entonces me interesaba que la novela fuese un problema para los autores que estaba buscando. Sí. Pues no iba a tener mucho sentido lo que empecé a trabajar. Y me interesaba de nuevo que no hubiese un componente ni de escuela, ni de generación, ni nada de este orden, sino problemas más bien en común. Y creo que la obra de ellos en la novela tiene problemas en común, aunque los resuelven de maneras muy distintas, y los trabajan Muy de bien. maneras Por ejemplo, los problemas en Bolaño.
quizá un hombre muy controversial, muy fuerte, muy, Sí, es ¿por qué no como difícil? polémico. Sí, No, es polémico porque además Bolaño yo creo que ha pasado por varias fases. Primero como casi del anonimato absoluto en vida, hacia el final de la vida, cuando Nana ya por tierra empieza a tener cierta visibilidad, sobre todo en mujeres más jóvenes. sí, Después de su muerte viene toda una romantización de la figura y una idealización. Y creo que en este momento vuelve a pasar un poco por un momento como de descrédito, de desconfianza un poco de si eso sí es una gran obra o no. Entonces, Bolaño yo creo que tiene en el centro de sus problemas cosas interesantes y es que recupera de manera muy potente cierta tradición romántica y rimbaldiana, un poco del banditismo, y no por asuntos biográficos, no tiene nada que ver no, con eso, sino con explorar un poco una escritura que está muy cerca, asuntos del mal, de la crueldad, una casi un escritura. tema psicológico, Sí, 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 también, pero que sí, está muy también en nuestra época, digamos, ¿no? No estamos en un momento que esté, digamos, alejado de eso. Yo no trabajo mucho el asunto, digamos, metafísico del mal, ni creo que sea lo más interesante en Bolaño, pero sí hay en su escritura un interés por afirmar, digamos, que la novela y los textos que hace deben estar muy cerca a unas apuestas tanto formales como intelectuales que son de poca respuesta. Entonces él lo llama acercarse al abismo o al vacío. el 666 Sí, es, ahí aparece, yo creo que claro, y es todo gira en torno a una cosa que es sidega, pero que hay que estar rodeando. E incluso, digamos, en el momento más comentado, posiblemente 2666, que es la parte de los crímenes sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, en un momento en el que eso no había llegado, digamos, tampoco a las cifras de hoy, sí, o a lo que pasa incluso hoy en que incluso Colombia. no se hablaba de ello. Era muy, sí, era una cosa ahí Sí, como tapada, como sí, está ocurriendo, pero no tenía, digamos, la visibilidad que tiene hoy en día ese debate sobre el feminicidio. claro. Y ahí la postura de Bolaño es, con todo el horror que esto implica, pero el escritor tiene que mirar esto de frente. Y la apuesta tiene que ser trabajar con esto, porque nuestro presente es esto, y hay que mirarlo de frente, así la respuesta no está muy clara. Llevábamos, tuvimos en el comienzo del siglo casi 3 décadas de feminicidios cantados, por ejemplo, el de Rosita Alvíez y muchos más, ¿no? Sí, sí, Y sí. esa es una pregunta, creo que de nuestro presente, de hecho, Sí. pues es un texto. Y feminicidios hoy, ¿no? Claro, hoy esa es una pregunta que está ahí y creo que es algo que hay que revisar, que es un poco más visible en el debate público, pero que en la práctica Feminicidios se mira. mediatizados. Sí, Hablan ya los teóricos de la comunicación de la violencia digital, sí, por sí, sí, ejemplo. sí. Sí, Cosas que en ese momento no estaban tan claras, pero el sí, problema de hay que mirar esto, hay que prestarle atención y hay sí, que hablar de ese horror, para sí, Bolaño era una cosa, digamos, clara. sí, Entonces ahí yo creo que hay un problema central en la obra de él, que es mirar ese abismo, ese vacío de frente. O sea, los escritores no pueden ponerse sí. a trabajar solamente, digamos, otros asuntos, sino eso que parece oscuro, que no es claro, que es horroroso, que es la barbarie casi, Toca al otro. hay que hablarlo y hay que tocarlo en literatura y hay que trabajar. Claro. Bueno, los problemas en Piglia. Bueno, en Piglia hay un asunto, bueno, hay varios, pero creo que hay uno que es fascinante, que es como aborda el problema de la lectura, Sí. y qué es lo que hace la lectura, qué es un lector, cómo funciona un lector, qué es esto, y eso va a ser un eje, digamos, de gran parte de su trabajo. El otro que tiene que ver con esa figura y con ese lector que fue también él, un lector de una agudeza Enorme, ¿no? muy particular, y uno lo ve Y también eso como se refleja profesor. mucho en su escritura, ¿no? Sí. Y en la labor de profesor, las clases sobre Borges, bueno, el otro gran problema es cómo trabajar también un poco con lo que él llama crítica y ficción, o lo que uno podría llamar un poco la hibridación entre el ensayo y las narraciones. Cómo hacer una literatura que igual piensa y que formula ideas y formula en ocasiones, yo podría decir que incluso conceptos. ¿Sí? Entonces, dos problemas centrales de teoría creo que son la lectura, qué es eso en el mundo contemporáneo, cómo funciona, y el otro es cómo hacer una literatura que el estudiante piense y que en esa medida está siempre, en Piglia uno está siempre a caballo como entre el ensayo y la novela o el ensayo y el cuento. Es muy difícil decir que no hay una voluntad, digamos, argumentativa fuerte, o incluso de fórmulas, ¿no? Porque a veces lo que vota son unas sentencias tremendas, casi como unos aforismos muy fuertes,
pero se mueve siempre ahí, está en esa zona como de cómo la literatura piensa y qué es lo que quiere, creo yo. ¿Y qué ocurre en SAER? En SAER yo creo que está la pregunta también por cómo la literatura piensa, pero está de otra manera. El problema en SAER está mucho en las formas verbales, en cómo hacer para que cada obra sea como un experimento diferente en ese sentido. Entonces la obra de Saer habla también sobre la literatura que puede y cómo piensa, pero cómo piensa a través de sus formas y de su estilo. Entonces digamos que la escritura en Saer, uno puede pasar de novelas, digamos, cuyo nivel de experimentación llega casi al de novela infante, pues con páginas en negro, con unos experimentos de un orden como muy arriesgado, hasta Sí. historias que parecen muy tradicionales, pero que de repente hay Se van por cosas otros que rumbos. empiezan a ocurrir que se Ujú. salen un poco de lo que esperaría de la historia tradicional. No sería el caso de novelas como nada, creo que es una narración muy tradicional en el sentido formal, pero la historia, digamos, sobre calidad, eso es una cosa impresionante en la calidad también del estilo. Entonces, Saer está en ese sentido mucho más cerca a ciertos ejercicios de la poesía en la propia novela. ¿Sí? Es una escritura en Saer que uno puede calificar de poética, digamos, no en el sentido banal de que suene bonito, sino que las formas están estructuradas a través de forma que piensan y hablan de una manera muy, muy particular y generan unas experiencias muy particulares. Hay una experiencia de lectura en Saer que no pasa necesariamente por el contenido de las historias, sino uno queda como impactado con ciertas oraciones o con ciertas repeticiones, o bueno, hay O con ciertos silencios. también. Claro. O imágenes muy puntuales. Entonces, Sí. el problema en SAER es como, cómo hacer para que la forma se pueda trabajar cada vez de maneras distintas. Como el problema en SAER. Las novelas, ya lo expreso aquí, transitan emociones, pero el término novela se emplea para designar una multiplicidad de textos heterogéneos procedentes de diferentes tradiciones y de diferentes formatos, bien sean comunicativos, bien sean creativos, bien sean pedagógicos, bien sean lo que sea. Buscar estos elementos comunes que llama problema le permitió mirar qué se transita por las novelas de ellos, que no transite la comunicación, que no transite, por ejemplo, la noticia vista a diario, la emoción que no transite de eso que se llama modernidad y del mundo de la información, sobre lo cual no construimos, por ejemplo, una voz propia, no construimos una opinión. La novela construye opinión aquí. En ellos. El término de opinión quizás un poquito más difícil. Voy a empezar quizá por el de comunicación. Sí. Hay algo que sí ocurre en ellos que no ocurre de pronto en todo el género de la novela, y es que hay una apuesta fuerte por decir algo y hacer algo con las formas, Sí. pero sin que eso funcione como funciona la comunicación en otros escenarios de la vida. Claro. Me explico, hay una Que cierta haya idea una respuesta inmediata y o una comprensión inmediata. vamos a pensar de una manera distinta al mundo, por ejemplo. Sí, pero ese pensar de manera distinta ocurre provocado por cómo están construidos los textos, de tal manera que lo que genera un poco en los lectores es a veces perplejidad, a veces simplemente una interrupción de la vida cotidiana. No tiene que quedarse, porque después de leer ciertos textos de Pila o Bolaño y Sara, uno simplemente se queda tratando de pensar qué fue lo que le pasó como en esa irrupción de esos textos, pero no estamos hablando de un mensaje que se vaya a comunicar de manera diáfana y transparente, porque ahí yo creo que también el texto literario en ellos en particular comunica ciertas cosas, pero no es un mensaje, digamos, que se pueda enunciar o que valga la pena enunciar como se enuncia una noticia, como se enuncia en otros contextos. Sí. Es decir, hay cierta opacidad que es indispensable para que algo le pase a la sensibilidad. Y creo que ellos, en particular estos tres autores, hacen eso bastante bien.
cosa que no necesariamente pasa con otros textos solamente narrativos, en los que uno efectivamente quiere estar entendiendo un mensaje y de pronto lo está entendiendo y funciona. Y puede haber una opinión al respecto, digamos, para entrar en el ámbito de la opinión. Aquí hay una opacidad que creo que es lo que permite que sea tan potente. Y es que no se está determinando de antemano qué sentido es el que se busca configurar. Claro. También tenían los tres la idea de plantear problemas comunes que le ocurren a la gente, trabajar con ellos. Cuando habla de una idea de novela moderna que contendría problemas comunes a gran parte de los textos ficcionales en prosa, más importante de los tres últimos siglos, por ejemplo. Creo que sí hay experiencias comunes, sobre todo muchos estamos viviendo, por supuesto, son capitalismos diferentes en Europa, en el Cono Sur, en Colombia, en México, pero digamos hay una experiencia ahí que tiene algo compartido, hay ciertas experiencias políticas también compartidas y yo creo que ellos trabajan con eso también, es decir, qué pasa con cierta experiencia, digamos, burguesa en el capitalismo y eso a qué nos lleva o a qué nos está llevando. Creo que varios trabajan en esa línea, digamos. Y también hay otro aspecto común que creo que sí puede ser más latinoamericano, si bien estos escritores creo que la idea de una construcción de una Latinoamérica abstracta no es una cosa como relevante, pero hay algunas cosas compartidas un poco de ese lugar marginal, de ese lugar igual en el que decisiones geopolíticas pues nunca han pasado por nuestros países y donde hemos tenido experiencias igual pues colectivas bastante fuertes y traumáticas de dictaduras o desapariciones o conflictos armados en nuestro caso. Entonces, creo que ahí hay algo en común también que tiene que ver con el lugar de enunciación de Latinoamérica, si bien no les interesa pues como quizá era más en los 70, una idea de una unidad pues, de la región como tal, lo cual no quiere decir que no hay experiencias compartidas. Sí, hay una manera especial en que el género novela trata a los personajes. ¿Sí? Es un tema concreto, una pieza de teatro, incluso una radionovela o una telenovela en el tratamiento de un personaje. ¿Cómo puede definir un personaje en una novela? De las que está hablando pues aquí, de estas en de las que está particular, analizando aquí. Hay una cosa interesante, creo, y es que, a diferencia, digamos, de la recién del siglo XIX, que proyectaba rasgos psicológicos en la construcción del personaje, entonces se daba un nombre civil que hacía que pareciera como una persona regular y se le atribuían como una especie de rasgos psicológicos. En estos autores creo que hay una apuesta interesante y es que los rasgos psicológicos no son determinantes o a veces casi ni están presentes. Entonces son personajes que abierta y explícitamente no están buscando que un lector se identifique con ningún rasgo psicológico. A veces tienen nombres, a veces no, y a veces, de hecho, parecen siempre facetas de una misma entidad. Y yo creo que eso es claro en varios momentos. Entonces el personaje, digamos que deja de ser esta instancia en la que la gente va a proyectar una especie de vida psíquica, sino es una figura del lenguaje que empieza como a alterar lo que uno piensa que es un personaje tradicionalmente. Entonces creo que son personajes que lo que hacen es romper también un poco esa idea que se tiene del personaje, porque es que en últimas todo eso están construidas, solo que aquí es explícito que no hay una voluntad por creer en un psicologismo ni nada por el estilo. Son entidades que hacen otras cosas. En el manual de Cambridge sobre la novela de Marina McKay, escribe que encuentra una afirmación en donde se expresa la metaficción ha sido un componente esencial de la novela desde sus orígenes. Bueno, vemos de nuevo a hablar de meta tantos, incluso de metaversos que se escriben meta y meta, metaficción. ¿Por qué metaficción?
Bueno, pues hay una parte entera del libro dedicada a eso. La Sí, ficción es un término, digamos, que desde sí, los años 80 en adelante estuvo muy presente en la teoría literaria, pero es un término también muy asociado un poco a lo postmoderno, a discursos muy finiseculares, donde el carácter a veces político de las artes tendió como a desdibujarse. Pensaba que el pasticho, ciertas formas experimentales eran un asunto como sin política, ¿no? O que la metaficción, es decir, cuando un libro reflexiona sobre sí mismo, era un asunto también abstracto solamente. Entonces, parte del ejercicio que se hace en el libro es, primero se hace como un rastreo histórico de dónde viene esta noción, de dónde surge y cómo ahí, digamos, de la Revolución Romántica en adelante hay varios rasgos que se heredan, otros se modifican, pero también estaba la idea de separarme un poco del término metafficción en el sentido más postmoderno y más como de una especie de moda, digamos, literaria muy de los años 90, digamos así. Pero porque el problema con esa moda no era la moda como tal, creo, sino la idea de que cuando los textos hablan de sí mismos no tienen ninguna política ni ninguna agencia sobre lo real. Entonces la propuesta aquí es pensar más en términos de reflexividad de las formas literarias y esa reflexividad implica siempre un vínculo con lo real. O sea, la literatura no piensa sobre sí misma solo para dar círculos ahí en una torre de marfil aislada del mundo. No es para nada el caso, ni en estos autores, ni creo que en otros clásicos considerados metaficcionales, empezando por el Quijote, por Tristan Shandy, sí, sino son textos que están pensando constantemente cómo es el vínculo de esa construcción del lenguaje que llamamos literatura y lo real en un momento histórico determinado. Entonces la idea es mover un poquito la discusión del término metaficción. Hoy en día pues ese es un término ya muy instaurado en la crítica que habrá que ver si sigue operando, ¿no? Y proponer hablar más bien de reflexividad para marcar que sí hay un carácter político y sobre todo que hay un carácter de vínculo siempre con lo real en esa reflexión. Nunca es una torre de marfil, nunca es que los artistas sí, están allá en su sí, cosa sí, y sí, que sí. De hecho, hoy más que nunca aparecen casi de forma inmediata eh, novelas y bastante bien escritas sobre la inmediatez casi. Eso es increíble, fantástico. Bueno, habla sobre Piglia, perdonen, cuyo término dominante que le compete se llama crítica. Eh, la crítica es algo que ha desaparecido durante mucho tiempo del radar del lector, por ejemplo. sí, pues El otro día en la Filbo llegó una señora y al lado de un gran novelista que no sabía qué era, que por el cual estaba preguntando, dijo, mire, por favor, véndame una novela que sea muy rica de leer. O sea, que no me arme rollo, sino que ella sea muy rica de leer. Que si escribe algo difícil, casi como que, a ver, yo lo puedo transitar bien. ¿Qué ocurre? Pues eso es muy diciente, creo yo, en una época en la que estamos, donde hay, digamos, llamar eso quizá una suerte de intelectualismo, donde se piensa Sí, que lo literario tiene la función como de divertir, de entretener, pero si pero hay no que de pensar, pensar. entonces de pronto me aburro. Sí, volvemos un poco Sí, a la discusión emotiva y sí. de quiénes deciden qué es lo aburrido y qué es lo ¿Qué es entretenido. lo rico y qué es O quién lo... definió en qué momento o que que no quiero puede leer haber o que no? placer al pensar también con ciertos textos, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que eso es diciente de la época y por eso creo que escritores como ellos tres en particular, pues es interesante rescatarlos, porque justamente hay una muestra ahí de cómo lo placentero, y esa es una idea en tocan Bolaño un muy punto presente, sensible. sensible, pero en el que lo placentero tiene que estar vinculado, puede estar y debe estar también vinculado al pensamiento. O sea, no quiere decir que la lectura de placer sea una lectura de no pensar. Eso no significa Sí. necesariamente una lectura de placer. ¿Sí? Y al revés, puede que haya casos en los que uno está leyendo para pensar y haya momentos placenteros. Entonces creo que son autores que piensan muy bien estas dos cosas. Piglia en particular, el término que usa es el de crítica, porque él estuvo pues, muy cercano, estuvo en un mundo universitario, fue profesor de Princeton, en fin. Y tiene como una cercanía, de hecho tiene un texto que se llama Crítica y Ficción, que ha sido muy influyente en los estudios literarios, entrevistas maravillosas Sí. transcritas
Y ahí, digamos que él sí ve un lugar en la crítica fundamental para el pensamiento. ¿Qué pasa hoy en día, por ejemplo, en el contexto colombiano? Quizá se piensa que la crítica es como el discurso aburrido que acompaña y que es satelital y que es como periférico a los textos divertidos o entretenidos literarios. Y ahí hay dos cosas que yo creo que habría que revisar. Uno, que el lugar de la crítica no tiene por qué ser el de lo aburrido. ¿O quién definió entonces eso? ¿O quién convenció a los lectores de que eso es así? No, pero también en lugar de que quienes hacemos crítica no entendida solo como comentario de texto, sino como un intento de pensar sobre lo literario, tenga que ser necesariamente aburrido leer, digamos, ¿sí? Entonces tiene que haber un trabajo también con la escritura propia de quienes nos dedicamos un poco a ese ámbito, pero no en el sentido de que todo tenga que ser fácil, ¿no? Sino que pensar puede ser placentero también. Claro. Y tendría que serlo para otros lectores también. Claro, y que la novela, además la novela, no sea un discurso encerrado, porque para terminar, y no quisiera terminar esta conversación, tengo muchas más preguntas, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Es también una idea del hombre, pero aquí termina. ¿En qué consiste la hibridación entre lo narrativo y lo reflexivo en una novela? Bueno, esa es la parte más de análisis de tres novelas de ellos, entonces voy a resumir Sí. quizá un poco desde esas tres, aunque creo que ocurre en otros escritores, no en todos. Y es que creo que hay autores y autoras que logran que en la estructura general de sus textos operen tanto la narración de historias como la reflexión sobre la literatura y lo real. Lograr que eso ocurra, digamos, en un plano estructural, pues no es tan sencillo, pero creo que hay casos en los que ocurre y cuando ocurre es maravilloso, porque insisto en que la literatura piensa no solo cuando dice que está pensando o cuando está criticando social o políticamente algo, también piensa en la manera en la que está construida, porque eso determina lo que uno recibe. Entonces hay unos efectos a veces al leer que uno no logra como nombrar, ¿sí? Como que uno dice, no, pero es que esto nunca lo dijo ningún personaje, ningún narrador, pero aquí hay algo que me está moviendo alguna cosa. Ese me está moviendo algo, creo que tiene que ver con esa arquitectura general de las obras cuando logran hibridar, digamos, narraciones. Entonces creo que es parte de lo fuerte que tiene la obra de ellos tres y creo que es algo que el libro trata de explorar y de explicar también en cierta medida cómo funciona y qué efectos produce. Andrea Torres Perdigón, maestra. La literatura obstinada, la novela en Juan José de Saer, Ricardo Piglia y Roberto Bolaño. Muchas gracias por estar en esta conversación hoy con Cambio. ¿Por qué un título tan provocador para una tesis doctoral? La literatura obstinada. Pues, ¿Qué le dijeron el título cuando fue lo llegó más, con ese título, por favor? el título fue lo que más se criticó el jurado en la defensa, en frente del jurado sí hay varios profesores, hay 4 o 5, y fue lo más criticado, pero la crítica era que ellos estaban esperando una teoría de la obstinación, Muy desde un bien. ámbito como más psicoanalítico, y pues ese no es el objetivo. Pero el objetivo sí es mostrar que hay algo obstinado que regresa en esa idea de novela moderna. Se transforma y regresa, pero me interesa el gesto sobre todo resistente de cómo en un momento en el que pues, estamos en una crítica muy fuerte a la modernidad, que es una crítica completamente pertinente, hay un rasgo particular de esa modernidad que tiene que ver con la idea de literatura que creo que fue resistente desde sus inicios hasta ahora y que se mantiene un poco en ese empecinamiento y en esa obstinación. Entonces, por eso la literatura obstinada, en particular en ellos, pero creo que uno podría hacer el trabajo en varios autores de cómo hay rasgos que persisten de manera obstinada y cómo eso resiste. Así como un obstinato en música también, ¿no? De hecho, ese comentario salió también en la defensa, así como el obstinato. No sabía. Muchas gracias. ¿No? A ustedes, Estela, por la invitación y a quienes vean también por la escucha. Muchas gracias.